Miami, 2014. Un camerino pequeño, con espejos redondos de foco amarillo y un vestido de fiesta colgado detrás de la puerta. Cristina Saralegui está sentada con el pelo platino recién peinado, esperando su turno para hablar de su nuevo libro. La pregunta que le hacen se sale del guión del libro y va directo a su vida entera. ¿De qué te arrepientes?, le preguntan. Ella no lo piensa mucho. Baja un poco la voz, como si estuviera confesando algo que lleva años cargando. Dice que si algo la persigue de toda su vida, es haber herido a tanta gente. Y lo explica con una frase que se le queda grabada a cualquiera que la escuche: no tener conexión entre el cerebro y la boca. Quien haya crecido viendo el show de Cristina, sabe que esa frase pesa más de lo que parece a simple oído. La dice la mujer que llevó 21 años frente a 100 millones de personas, la que rompió tabúes, la que hizo llorar y reír a una audiencia entera, reconociendo en voz alta algo que muy pocas estrellas de su tamaño se atreven a decir sin que se lo saquen con pinzas. Y para entender por qué esa frase le costó tanto pronunciarla, hay que volver mucho antes de las cámaras, del Emmy número 12 y de la estrella en el Paseo de la Fama. Hay que volver a una niña que salió de Cuba con una maleta y aprendió, desde muy joven, que decir las cosas sin filtro podía convertirse en un talento envidiable o en un arma que también corta hacia adentro. Antes de seguir, hay algo que quiero decirte directamente, sin rodeos. Si este canal existe, es porque hay historias como esta. Historias de mujeres que el público aplaudió durante años sin saber lo que estaban pagando por dentro y que casi nadie más se molesta en contar completas. Cristina Saralegui no fue la excepción a esa regla. Fue la que la escribió para toda una generación de televisión en español. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué la mujer que hizo hablar a millones de personas de sus peores secretos terminó, ella también, con una lista de nombres que ya no le contestan el teléfono. Suscríbete ahora, porque lo que viene después te va a cambiar la forma en que recuerdas su programa. Para el público hispano de finales de los 80, Cristina se convirtió en algo más grande que una presentadora. Se sentaba frente a ti en tu propia sala y te decía, sin pedirte permiso, que estaba bien hablar del alcoholismo, del SIDA, de la homosexualidad, del abuso, de todo lo que en las casas latinas se guardaba bajo llave durante generaciones. La llamaron la Oprah hispana, aunque ella llegó primero a temas que la televisión en inglés todavía no se atrevía a tocar en horario familiar. Y lo que estaba en juego para ella tampoco se quedaba en la pantalla. Ahí estaba el peso de su apellido, la reputación de una familia entera de editores cubanos, y una pregunta que la perseguiría toda su carrera: ¿hasta dónde se puede empujar la verdad antes de que alguien salga lastimado? Cristina construyó su fama entera respondiendo esa pregunta de la misma manera, una y otra vez, durante 21 años seguidos, empujando siempre un poco más de lo que cualquier otro conductor se atrevía. El público le agradeció esa valentía con lealtad, con audiencias históricas, con un cariño que todavía hoy la sigue por la calle. Pero esa misma insistencia, la de no soltar nunca la pregunta incómoda, terminó filtrándose también a las relaciones que más le importaban fuera del set. Cristina María Saralegui Santamarina nació el 29 de enero de 1948 en el barrio de Miramar, en La Habana, uno de los rincones más acomodados de la ciudad. Era la mayor de 5 hermanos, hija de Francisco Saralegui y de María Cristina Santamarina. El apellido que de verdad abría puertas en esa familia, sin embargo, no era el de sus padres. Ese honor le pertenecía a su abuelo, Francisco Saralegui, un editor tan poderoso en el mundo de las revistas latinoamericanas que lo apodaban el zar del papel. Bajo su sello se publicaban Bohemia, Carteles y Vanidades, 3 de las revistas más leídas del continente, con oficinas llenas de escritores, fotógrafos y redactores que respondían, en última instancia, a él. En esa casa, las palabras no eran un adorno. Eran el negocio familiar, la fuente del prestigio, el motivo por el que los apellidos Saralegui sonaban en toda Cuba, mucho antes de que Cristina naciera. De niña,
Creció rodeada de máquinas de escribir, pruebas de imprenta y conversaciones de adultos sobre titulares, portadas y tiradas. En 1960, cuando Cristina tenía apenas 12 años, la revolución de Fidel Castro le arrebató a la familia Saralegui todo lo que había construido durante generaciones. Las revistas, las oficinas, el nombre que abría puertas, todo quedó atrás de un día para otro. Como a miles de familias cubanas, la salida no llegó envuelta en calma. Llegó como una huida, con maletas hechas a las prisas y la certeza de que no había vuelta atrás. Se instalaron en Miami, en la zona de Key Biscayne, entre otros exiliados que, igual que ellos, habían dejado atrás casas, negocios y un país entero convertido de un día para otro en un recuerdo prohibido. La niña que en Cuba había crecido entre editores y máquinas de escribir ajenas, en Miami tuvo que aprender de golpe lo que significaba empezar de cero. Cristina entró a la Academy of the Assumption y después a la Universidad de Miami, donde estudió periodismo y comunicación de masas. Ahí empezó a descubrir que el don de su abuelo, esa capacidad de poner en palabras lo que otros no se atrevían a decir, también corría por sus venas. Empezó a trabajar desde los 16 años. No conocía otra forma de existir que no fuera trabajando. En 1973, todavía muy joven, recibió una beca de la revista Vanidades, el mismo sello que su abuelo había levantado décadas atrás. Fue su entrada oficial al mundo editorial, la prueba de que el apellido no solo abría puertas, también exigía resultados. Poco después llegó el puesto que la formaría durante una década, editora en jefe de la versión en español de Cosmopolitan, distribuida por toda América Latina. Dirigir una de las revistas más leídas del continente, en una industria editorial todavía dominada por hombres, exigía imponer autoridad rápido y sin margen de duda. Ahí se construye el tipo de reputación que después define a alguien durante décadas. Cierres de edición sin excusas, decisiones que no admiten segundas vueltas. Aprendió una lección que después la haría famosa y que, con el tiempo, también le costaría caro. En el negocio de las revistas y la televisión, la frase directa vende más que la frase amable. El titular suave se queda en la pila del kiosco. El titular que incomoda, ese es el que la gente compra sin pensarlo dos veces. Años más tarde, cuando escribió su primera autobiografía en 1998, ni siquiera se molestó en suavizar el título. La llamó Confesiones de una rubia, con el mismo desparpajo con el que hablaba frente a cualquier cámara, y en su versión en inglés fue todavía más directa. Cristina, My Life as a Blonde. Ese título ya anticipaba algo importante. Para entonces Cristina sabía que su marca personal se construía a base de decirlo todo, aunque eso significara exponerse ella misma antes que a nadie más. En 1989, después de una década escribiendo para otros, Cristina Saralegui se sentó frente a una cámara por primera vez como conductora y productora ejecutiva de su propio programa en Univisión. No tenía experiencia en televisión. Tenía, eso sí, algo que ningún manual de comunicación enseña: la costumbre de ir directo al hueso, sin anestesia, sin preámbulos innecesarios. Los primeros meses no fueron sencillos. Ella misma reconocería después que tuvo que reinventar por completo su imagen. Dejar el escritorio de una revista para plantarse frente a un set de televisión implicaba cambiar de cuerpo, de rostro, de forma de moverse frente al público. Y durante esa transición se veía a sí misma torpe, gritona, poco cómoda en su propia piel. El show de Cristina empezó como una serie de entrevistas a artistas latinos. No tardó en transformarse en otra cosa completamente distinta. Los productores descubrieron rápido que el programa despegaba cuando Cristina dejaba de hablar de películas y discos y empezaba a hablar de la vida real: el alcoholismo, la prostitución, la infidelidad, la obesidad, los trastornos alimenticios, el SIDA, el cáncer de mama, los platillos voladores, las bodas entre personas del mismo sexo. Temas que, en la televisión hispana de aquella época, prácticamente no existían fuera de los chistes o el escándalo barato.
Años más tarde, en su autobiografía Confesiones de una rubia, ella misma explicaría sin adornos por qué se atrevía a tocar esos temas tan delicados. Los ratings se iban por las nubes. No lo disfrazó de misión periodística ni de causa social. Lo dijo con la misma franqueza con la que hacía sus preguntas frente a las cámaras. Aunque esa misma frase, dicha así, tan cruda, también dejaba entrever que detrás de cada tema delicado había siempre un cálculo de audiencia esperando del otro lado. Imagina un martes cualquiera de grabación a mediados de los 90. En el set, bajo luces cálidas y con el público en vivo aplaudiendo cada entrada, se sentaba una pareja dispuesta a hablar de una infidelidad frente a 100 millones de espectadores. Cristina no perdía tiempo en preámbulos. Preguntaba lo que cualquier otro conductor de la época habría dejado para el final, si es que se atrevía a preguntarlo del todo. Nombres, fechas, motivos, arrepentimientos. El invitado dudaba, buscaba una salida elegante, y ella insistía, con la misma cara con la que había aprendido a exigirle una portada mejor a un fotógrafo en sus años de Cosmopolitan. El público, en casa, sentía que por fin alguien decía en voz alta lo que en su propia familia jamás se atrevían a nombrar. Ese formato funcionó durante 2 décadas. Pero cada episodio dejaba fuera de cámara una pregunta incómoda flotando en el aire. ¿Qué pasaba con la gente que salía de ese set, con la vida expuesta ante un país entero, mucho después de que se apagaran las luces? Esa franqueza tenía un precio, y el primero en cobrárselo fue nada menos que el hombre más poderoso de la televisión en español, Emilio Azcárraga, dueño de Televisa. A principios de los 90, cuando el show de Cristina empezó a transmitirse en México a través del canal de las estrellas, el horario de la tarde y los temas que trataba escandalizaron a sectores conservadores del país. Asociaciones de padres de familia encabezaron las protestas. Los periódicos empezaron a publicar titulares sobre el programa que Univisión le mandaba a México, acusándolo de inmoral, de peligroso para la familia tradicional. Azcárraga la citó en su oficina. Según recogen Claudia Fernández y Andrew Paxman en su libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa, el magnate fue directo. Le pidió que hiciera un programa más ligero, más fresa, más digerible para las familias conservadoras. Ella no bajó la cabeza. Le contestó, según ese mismo libro, que su programa de fresa no tiene ni las semillas. Azcárraga soltó una carcajada y terminó moviéndola de canal. En lugar de cancelarla del todo, la sacó del horario estelar de las familias conservadoras y la mandó a una señal secundaria que, con los años, terminaría convirtiéndose en cadena nacional. Cristina había ganado esa batalla, pero también acababa de confirmar, delante del hombre más influyente de la industria, que no pensaba suavizar ni una sola palabra por nadie, ni siquiera por el dueño de la cadena que la sostenía. Esa misma actitud, la que la salvó frente a Azcárraga, era exactamente la que la hacía brillar delante de las cámaras. Los primeros minutos del programa siempre traían algo fuerte. Ella no guardaba lo mejor para el final. Lanzaba la pregunta incómoda en los primeros 5 minutos y dejaba que el invitado se las arreglara con eso en vivo, frente a millones de personas viendo desde su sala. El programa terminó transmitiéndose en más de 10 países: México, Perú, Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador y buena parte de Centroamérica lo sintonizaban cada tarde, en un fenómeno que ninguna otra conductora hispana había logrado hasta entonces. Entre 1999 y 2001, llegó lo que la prensa del espectáculo bautizó como el boom del talk show. Varias cadenas lanzaron hasta 4 programas del mismo formato al mismo tiempo, cada uno compitiendo por ser más atrevido que el anterior. La competencia más dura para Cristina llegó desde Perú, con Laura Bozzo y su estilo de confrontación en vivo, mucho más cercano al circo mediático que al periodismo. Aún así, Cristina se mantuvo como el talk show número 1 en varios países de Hispanoamérica durante años. Un crítico peruano la definiría después, sin medias tintas, como la pionera latinoamericana de un género que otros llevarían al extremo del espectáculo más barato,
el talk show de preguntas incisivas, de cuestionamientos incómodos que dejaban al invitado sin salida en pleno set. Con el paso de los años, ese mismo género terminó cargando una reputación ambigua dentro del periodismo serio. Se le reconocía el mérito de haber democratizado la pantalla, de haberle dado voz a gente común que ningún noticiero habría entrevistado jamás, y al mismo tiempo se le acusaba de convertir el dolor ajeno en espectáculo de sobremesa. Cristina, la pionera del formato, cargó con las dos caras de esa reputación al mismo tiempo, sin poder quedarse solo con la parte que la hacía quedar bien. Ese estilo la convirtió en la conductora hispana más premiada de su tiempo. 12 premios Emmy, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1999, el título de una de las 25 personas hispanas más influyentes de Estados Unidos, según la revista Time, y en 2005, el ingreso al Salón de la Fama de Radiodifusión y Cable, el mismo honor que antes solo habían recibido nombres como Barbara Walters o Johnny Carson. El éxito del programa la llevó también a construir un pequeño imperio propio alrededor de su nombre. Lanzó su propia revista, Cristina, la revista. En 1997, sacó al mercado una línea de gafas y en 2004 una colección completa de muebles para el hogar, la colección Casa Cristina, inspirada en su propio estilo personal. En 2001, junto a Marcos, fundó Cristina Saralegui Enterprises y abrió su propio estudio de producción en Miami, un nivel de control sobre su propio contenido que casi ninguna otra conductora de su generación llegó a tener. De vez en cuando aceptaba también pequeños papeles como actriz, en series como George López o en la telenovela Pasiones, donde interpretó a un personaje con su propio nombre, una versión ficcionada de sí misma que el público reconocía de inmediato. Cada uno de esos movimientos reforzaba la misma idea que ella repetía sin descanso frente a sus jefes, que su instinto, ese mismo instinto directo y sin filtros, era el activo más valioso que tenía la cadena, y que nadie más en la industria sabía usarlo como ella. Mientras tanto, en su vida personal, Cristina intentaba equilibrar esa misma intensidad con otra cara de sí misma, mucho menos conocida por el público. En 1982 se había casado con Marcos Ávila, 11 años menor que ella, exmiembro de Miami Sound Machine, la misma banda con la que Gloria Estefan alcanzaría la fama mundial. Con él formó una familia con hijos de matrimonios anteriores y un hijo en común, John Marcos. Fue precisamente esa diferencia de edad con Marcos la que, sin que ella lo planeara, terminó abriéndole la puerta a una de las amistades más largas de su vida profesional. Don Francisco, el legendario conductor chileno de Sábado Gigante, la invitó por primera vez a su programa hace casi 40 años, movido por la curiosidad de entrevistar a una mujer que se había casado con un hombre 11 años menor que ella, algo que en aquella época todavía llamaba la atención. De esa primera entrevista nació una relación de respeto mutuo entre dos de las figuras más influyentes de la televisión hispana. Una relación que, 4 décadas después, seguiría intacta cuando pocas otras lo estuvieran. Años después, cuando su hijo John Marcos atravesó un diagnóstico de trastorno bipolar y un momento de crisis profunda en su vida, Cristina decidió contarlo públicamente, un gesto que en su generación de figuras televisivas era prácticamente inédito. Habló de terapia, de acompañamiento familiar, del estigma que rodea la salud mental en los hogares latinos. En 1996, junto a Marcos, fundó Arriba la Vida, una organización dedicada a educar a la comunidad hispana sobre el SIDA, en una época en la que ese tema seguía siendo casi un tabú de muerte en la mayoría de los hogares latinos. Esa decisión también tuvo un costo comercial. Hablar de SIDA en horario familiar, a mediados de los 90, era un riesgo real frente a anunciantes y audiencias conservadoras. Cristina siguió adelante de todas formas. Por ese trabajo, recibió el premio Valentía de GLAAD, la Alianza contra la Difamación de Personas Gay y Lésbicas, un reconocimiento que pocas conductoras hispanas de su generación llegaron siquiera a merecer.
Ahí aparece una de las contradicciones más difíciles de resumir en esta historia. Para miles de personas que en los 90 no encontraban ni un solo espacio en la televisión hispana donde sentirse representadas, Cristina fue la primera cara amable que les dijo, sin rodeos, que su vida importaba. Familias enteras que jamás habrían hablado del SIDA en su propia mesa, lo escuchaban explicado, sin vergüenza, en la sala de su casa. Y esa misma valentía frontal, la que la convertía en heroína para comunidades enteras que no tenían quien las defendiera en cámara, era exactamente la misma herramienta que, aplicada sin filtro a sus relaciones personales, terminaba dejando heridas que ella misma reconocería después. No hay contradicción moral en eso. Hay, simplemente, una persona que nunca aprendió a usar la franqueza con dos velocidades distintas. Una para las causas grandes, donde la hacía brillar, y otra para la gente pequeña de su día a día, donde la misma costumbre podía doler mucho más de lo que ella imaginaba en el momento. Esa Cristina, la que defendía causas impopulares antes de que fueran aceptadas, es real, y conviene no perderla de vista. Porque la misma mujer que abrazaba públicamente a un enfermo de SIDA en su propio set, delante de cámaras que en ese momento todavía consideraban ese gesto un riesgo comercial, era también la que, puertas adentro, dejaba a poca gente indiferente. Y una mujer que ha entrevistado a miles de personas a lo largo de 2 décadas, cuando llega a la última etapa de su carrera, debería tener, en teoría, un ejército de amigos famosos agradecidos. Con Cristina pasó justo lo contrario. Por su programa desfilaron Celia Cruz, Gloria y Emilio Estefan, Don Francisco, Rocío Dúrcal, Isabel Pantoja, Julio Iglesias, Camilo Sesto, Shakira, Ricky Martin, Jennifer López, Enrique Iglesias, Selena Quintanilla, Thalía. Estrellas de cada esquina del mundo hispano, sentadas frente a ella, contándole intimidades que no le habían contado a nadie más, llorando en cámara, confesando adicciones, matrimonios rotos, secretos de familia. Y sin embargo, cuando le preguntaron directamente cuáles de todos esos artistas terminaron siendo de verdad sus amigos, la lista se redujo a apenas 2 nombres: Celia Cruz y Gloria Estefan. Celia en el cielo y Gloria en la tierra, dijo, porque para entonces Celia ya había fallecido. Del resto, prácticamente ningún vínculo sobrevivió al cierre de las cámaras. Fue tan honesta al respecto que hasta puso un ejemplo que sorprendió a quien la escuchaba. Reconoció que era íntima amiga de Yolanda, la madre de Thalía, y que aún así, después de tantos años, no conocía a los hijos de la propia Thalía. Es fácil imaginar lo que eso significa para una mujer que construyó su fama entera hablando de intimidad, de familia, de vínculos verdaderos, décadas de entrevistas, de abrazos frente a cámara, de te quiero mucho, gracias por confiar en mí, y al final del camino, apenas 2 nombres sobrevivieron al paso del tiempo. Ella misma nunca lo atribuyó a la mala suerte. Cuando uno revisa cómo trataba Cristina a la gente que trabajaba más cerca de ella, empieza a entender por qué tantas de esas relaciones se quedaron flotando en la superficie, sin raíces, sin la posibilidad de crecer más allá del set. Sofía Vergara, hoy una de las actrices latinas mejor pagadas de Hollywood, trabajó bajo las órdenes de Cristina en sus primeros años en Estados Unidos, mucho antes de convertirse en Gloria Pritchett y llenar portadas por todo el mundo. Cuando le preguntaron por ella años después, Cristina no dudó en describirla con cariño y también con una franqueza que decía mucho de su propio estilo como jefa. Nació con guantes de boxeo puestos, dijo, recordando el carácter con el que Sofía llegó a trabajar bajo su mando. La elogió sin reservas, dijo que se merecía todo lo que había logrado, que además de bonita era inteligente y simpática, que podía contar con ella para siempre. Pero el detalle que se le escapó casi sin querer fue esa imagen de los guantes de boxeo. Porque para sobrevivir como empleada de Cristina Saralegui, según sus propias palabras, hacía falta llegar preparada para pelear desde el primer día. Vergara tuvo el temperamento para aguantar ese ritmo y salió fortalecida. No todo el mundo en ese mismo equipo corrió con la misma suerte. La propia Cristina reconocía que su exigencia como jefa era, para algunos, una escuela dura de sobrellevar.
Esa costumbre de hablar sin filtro, de decir lo que pensaba sin medir demasiado el golpe, no discriminaba entre desconocidos y gente cercana. En 2010, cuando Laura Bozzo hizo declaraciones sobre Cristina en plena rivalidad de audiencias, la respuesta no se hizo esperar. Cristina dejó claro, en público, que jamás pisaría el programa de Bozzo. Bozzo, lejos de quedarse callada, respondió que tampoco pensaba invitarla, porque Cristina no soportaría codearse con los pobres. El cruce quedó ahí, expuesto ante toda la prensa del espectáculo. Dos mujeres poderosas de la televisión hispana, lanzándose dardos en público como si fueran parte del mismo espectáculo que ambas habían ayudado a inventar años atrás. Y luego estaba Fernando Colunga, el actor mexicano al que Cristina llamó públicamente un hijo más, uno de los rostros con los que más cercanía tuvo durante años, invitado frecuente en su programa, presencia constante en sus eventos. Pero cuando Cristina salió de Univisión, algo entre ellos se rompió, en silencio, sin que trascendiera el motivo exacto. En 2021, mientras Colunga debutaba con una nueva producción llamada Manos Quietas, Cristina reveló que ya no asistiría a sus eventos, ni compartiría cámara con él. Nuestra relación desafortunadamente se ha roto, confesó, y explicó que prefería mantenerse alejada para no generarle conflictos laborales con la televisora en la que ella ya no trabajaba. Lo dijo con elegancia, como quien cierra una puerta con cuidado para no hacer ruido. Pero la puerta, al final, se cerró igual, y el hijo que nunca tuvo por sangre dejó de aparecer en su vida. Durante años, todas estas grietas quedaron escondidas detrás de los ratings, los premios y las portadas de revista. Cristina seguía siendo, para el público, la mujer imbatible de la tarde, la que hacía reír y llorar a la audiencia en el mismo bloque de comerciales, la que parecía tener respuesta para todo menos para sus propios silencios. Pero en noviembre de 2010, algo ocurrió que rompió esa fachada de una vez por todas. Univisión decidió cancelar el show de Cristina, sin aviso previo, según ella misma contaría más tarde con la voz todavía dolida. Para el último programa, en noviembre de 2010, quiso tener a su lado a la gente que de verdad había estado ahí durante todos esos años. Emilio y Gloria Estefan como invitados especiales, cerrando en persona más de 2 décadas de historia compartida. Fue casi una despedida dentro de la despedida, la confirmación en pantalla de que, entre los cientos de nombres que habían pasado por ese set, solo un puñado se había quedado hasta el final. Le faltaban solo 2 años para cumplir el contrato y retirarse con honores, con una fiesta, con el reconocimiento que 21 años de trabajo deberían haberle garantizado a cualquier persona. En cambio, la sacaron de golpe, como se saca a alguien que ya no rinde lo suficiente. Me sentí como una porquería de persona, confesaría años después, con la voz quebrada, recordando ese momento exacto. Ella y su esposo se subieron al carro esa misma noche, fueron a un bar, pidieron 2 martinis y se miraron sin saber muy bien qué decir. La mujer que durante 2 décadas había hecho preguntas incómodas a millones de invitados, esa noche no tenía respuestas para su propia vida. Según contaría después, lo primero que le vino a la cabeza no fue su propia carrera. Pensó en sus 30 empleados, en la gente que dependía de un sueldo que ella misma ya no podía garantizarles. Los meses siguientes fueron de reacomodo silencioso, menos entrevistas, menos flashes, mucho más tiempo en casa del que había tenido en 20 años. Para una mujer que había definido su identidad entera alrededor de un micrófono y una audiencia esperando cada tarde, ese silencio repentino se sintió, según contaría después, mucho más parecido a un duelo que a un descanso merecido. No sabía, todavía, que ese mismo silencio terminaría empujándola, unos años más tarde, a decir en voz alta la frase que hoy conocemos como su mayor arrepentimiento. Con los años, esa herida no terminó de cerrar. En una entrevista mucho más reciente, ya en 2025, Cristina volvió a hablar de aquel despido con el mismo filo de siempre, sin suavizar nada. Explicó que entendió
con el tiempo, que a ella la sacaron primero para después ir soltando, uno por uno, al resto de los conductores veteranos de la cadena. Contó que a un presentador con trayectoria le pagan una fortuna, mientras afuera hay jóvenes dispuestos a hacer el mismo trabajo, peor, por una fracción del sueldo, esperando en la puerta así como unos perritos para que los dejen entrar. 15 años después de que la echaran, Cristina seguía sin filtro, seguía diciendo en voz alta lo que otros conductores de su generación preferían callarse por miedo a quedar mal con la industria que todavía podía darles trabajo. Lo que vino después de la cancelación fue un intento de reconstruir algo que ya no encajaba del todo. En 2011, firmó con Telemundo para lanzar Pa'lante con Cristina, un programa nuevo con el que esperaba recuperar el terreno perdido. Duró apenas una temporada. Cuando le preguntaron por qué no funcionó, ella misma dio una imagen que resumía perfecto lo que sentía por dentro. Llegó a compararlo con la sensación de estar engañando a alguien cada vez que se sentaba frente a esas cámaras nuevas, porque en el fondo, esa cadena distinta nunca terminó de sentirse como su casa. Ese mismo año lanzó también un canal de radio propio, en Sirius XM, buscando en el audio lo que ya no encontraba en la pantalla. El canal Cristina emitía las 24 horas, con espacios de noticias, entretenimiento, salud y belleza. Una especie de versión sonora del set que había perdido, sin las cámaras ni el maquillaje, pero con la misma voz, de siempre al frente del micrófono. Para alguien acostumbrada a que 100 millones de personas la vieran cada tarde, hablarle a una audiencia mucho más pequeña, sin rostro, sin aplausos en vivo, fue otro tipo de ajuste silencioso que pocas veces se cuenta cuando se habla de su carrera. Fue en medio de esos años de reconstrucción, durante la gira de su libro Pa'rriba y Pa'lante, en 2014, cuando Cristina se sentó a hablar de su vida entera con una franqueza distinta a la de sus años de gloria. Ya no estaba defendiendo un programa, ni peleando por un rating. Solo estaba mirando hacia atrás, con la calma incómoda de quien por fin tiene tiempo para hacerlo. Y ahí, sin que nadie se lo exigiera, sin cámaras de un set propio, sin la protección de su propio programa, soltó la frase que abre esta historia, que lo que más le pesaba de toda su carrera tenía que ver con la gente que había herido en el camino, con esa desconexión entre el cerebro y la boca que nunca terminó de resolver del todo. Conviene detenerse un momento en esa frase, porque ahí está, mejor que en cualquier otro lugar de esta historia, la explicación completa de todo lo anterior. Cristina no dijo que la fama la hubiera vuelto cruel. Dijo algo más incómodo todavía, que ella reaccionaba antes de pensar, que cuando algo le parecía mal, lo decía en el momento, sin filtro, sin pausa, sin medir a quién tenía enfrente ni qué relación estaba a punto de dañar. Ese mismo instinto fue el que la hizo brillante frente a una cámara. Fue el que le ganó 12 Emmy, una estrella en Hollywood, y el cariño de 100 millones de personas que sintonizaban su programa cada tarde, dispuestas a perdonarle cualquier pregunta incómoda a cambio de la verdad que solo ella parecía dispuesta a decir. Pero ese instinto no se apagaba cuando terminaba la grabación. Seguía encendido en la oficina, en las reuniones de producción, en las llamadas de última hora, en cada relación que exigía algo más delicado que un titular de revista. La fama, decía ella misma en esos años, cambia a todo el mundo, porque llega cargada de privilegios que uno nunca pidió. Te dan cosas sin que las tengas que pedir. Y cuando eso pasa durante 20 años seguidos, cuando cada persona a tu alrededor te trata como si tu opinión fuera un veredicto y no una simple frase suelta, es fácil perder de vista el peso real de lo que uno dice en voz alta. Cristina tuvo todo para practicar la contención, la educación, el ejemplo de un abuelo editor que sabía cuándo bajar el tono, años de oficio periodístico aprendiendo a medir cada palabra antes de publicarla. Y sin embargo, según sus propias palabras, nunca terminó de aprender a callarse a tiempo cuando la ocasión lo pedía. Piensa en lo que implica sostener ese instinto durante 21 años consecutivos, sin pausa, sin un año sabático, sin la posibilidad de bajar la guardia frente a las cámaras. Cada tarde había que entrar al set con la misma energía frontal,
Cada semana había que encontrar la pregunta que nadie más se atrevía a hacer. Ese ritmo no se apaga como una luz al llegar a casa. Se queda en el cuerpo, en el reflejo de responder rápido, en la costumbre de tratar cada conversación, incluso las privadas, como si necesitara un titular. Con los años, esa costumbre fue la que le costó jefes incómodos, empleados agotados, colegas dolidos y amigos que, uno a uno, dejaron de devolverle las llamadas. El resultado de esa mezcla, talento sin filtro más 20 años de impunidad mediática, quedó marcado en cada una de las historias que ya conoces. Un jefe poderoso al que le respondió sin pestañear, una empleada que tuvo que llegar con guantes de boxeo para sobrevivir a su lado, una rival de la televisión con la que se lanzó insultos en público como si fuera parte del espectáculo, un actor al que llamó hijo y que terminó fuera de su vida sin explicación pública completa, y una lista de estrellas entrevistadas que, al final, se redujo a 2 nombres reales. Todo eso construyó, con los años, la reputación de una mujer valiente que nunca se guardaba nada. Pero también construyó, en privado, la soledad de alguien que empujó demasiadas puertas, sin preguntar si del otro lado había alguien dispuesto a perdonarla después. Y aquí conviene hacer una pausa y mirar el conjunto completo, sin quedarse solo con el episodio suelto. Ninguna de estas historias, por separado, alcanzaría para construir el retrato de una mujer especialmente cruel. Un roce con un jefe poderoso le pasa a cualquier profesional ambicioso. Una rivalidad televisiva ruidosa era, en los años 90, casi un requisito del oficio. Lo que convierte esta historia en algo distinto es la acumulación. La misma costumbre, repetida durante 4 décadas, con jefes, con empleados, con rivales, con amigos y hasta con un hijo adoptivo del corazón. Cristina no hirió a una sola persona por accidente. Hirió a muchas, de forma consistente, durante toda una vida profesional, porque nunca encontró el freno que sí encontraron otros compañeros de su generación. En enero de 2024, Cristina reapareció en televisión, en pleno cumpleaños número 76, para desmentir los rumores que llevaban años circulando sobre su salud y su situación económica. Yo ni soy alcohólica, ni soy drogadicta, ni estoy en quiebra, dijo, tan directa como siempre, con el mismo tono de quien no necesita pedir permiso para hablar de sí misma. Meses después, se sentó con don Francisco, el mismo colega que la había entrevistado por primera vez casi 40 años atrás, en un podcast donde volvió a hablar sin filtros de su salida de Univisión, del dolor que todavía le provocaba recordarla, de la lealtad que sentía hacia la cadena que la había hecho famosa a pesar de todo. Fue una conversación entre 2 leyendas de la televisión hispana, 2 personas que habían construido carreras enteras a base de preguntar sin miedo, sentadas frente a frente, ya sin la urgencia del rating de por medio. Don Francisco, que también había vivido en carne propia el final abrupto de un programa histórico tras décadas al aire, entendía mejor que nadie lo que significaba esa mezcla de orgullo y herida abierta. Los 2 hablaron de lealtad, de cadenas que ya no existen de la misma forma, de una industria que en 4 décadas había cambiado de dueños, de plataformas y de reglas. Y en medio de esa conversación entre veteranos, sin que nadie se lo pidiera, Cristina volvió a tocar el mismo tema que ya había mencionado una década atrás durante la gira de su libro, la gente a la que había herido, la costumbre de reaccionar antes de pensar, la falta de esa conexión entre el cerebro y la boca, que ni el paso de los años había terminado de resolver del todo. En esa misma conversación con don Francisco, Cristina se abrió también a un costado suyo mucho más íntimo, casi espiritual. Contó que durante los años del programa había vivido una experiencia que la marcó. Viajó hasta un instituto en las montañas de Carolina del Norte, donde le enseñaron técnicas de meditación profunda a través del sonido. Ahí, según relató con la misma franqueza de siempre, sintió algo que describió como salirse literalmente de su propio cuerpo. «Me salí de mi cuerpo», contó, todavía con una mezcla de susto y fascinación en la voz. Puede sonar a una anécdota menor dentro de una vida tan pública, pero encaja con algo que atraviesa toda su historia. La misma mujer que nunca supo callarse a tiempo, era también la que,
Cuando por fin tenía silencio de verdad, se atrevía a mirar hacia adentro sin miedo. Y sin embargo, algo había cambiado en la forma en que Cristina contaba su propia historia. Ya no se trataba solo de defender su legado ni de repasar la lista de sus premios. Se trataba de reconocer, en voz alta y frente a las cámaras que tanto la habían hecho famosa, que la misma herramienta que le dio todo, también le había costado algo que ni los Emmy ni las portadas de revista pueden devolver jamás: la cercanía de la gente que pasó por su vida y que, con el tiempo, dejó de estar ahí para ella. En junio de 2025, 15 años después de la cancelación, Univisión volvió a abrirle las puertas de El Show de Cristina por una sola noche para entrevistar a la cantante colombiana Karol G. El público que la había visto crecer entre los 80 y los 2000 la recibió como si nunca se hubiera ido, con aplausos que sonaban a agradecimiento acumulado durante 15 años de ausencia. Una generación entera reconociendo en ella a la mujer que le enseñó que ciertos temas ya no había que esconderlos debajo de la alfombra familiar. Pero quienes conocen su historia completa saben que detrás de esa ovación había también una mujer que, a los 77 años, seguía cargando con la lista de nombres que su franqueza había alejado de su vida a lo largo de tantas décadas. Cristina Saralegui construyó una carrera entera, enseñándole a millones de personas que hablar sin tapujos podía ser un acto de valentía. Y en muchos sentidos lo fue. Le dio voz al SIDA cuando casi nadie quería nombrarlo en televisión familiar. Defendió a la comunidad gay cuando eso costaba caro en anunciantes y en cartas de queja. Recibió el premio Valentía de GLAAD por atreverse a hacerlo cuando otros preferían mirar hacia otro lado. Su franqueza abrió puertas que llevaban cerradas generaciones enteras en la televisión hispana. Pero esa misma franqueza, la que usaba para liberar a millones de espectadores de su silencio, terminó encerrándola a ella en un círculo cada vez más pequeño de gente dispuesta a quedarse cerca. El precio de decirlo todo, en su caso, fue quedarse con muy pocas personas dispuestas a escucharla decir, alguna vez, lo siento. Nada de esto borra lo que Cristina Saralegui representó para la televisión en español. Abrió el camino para que generaciones enteras de conductores hispanos se atrevieran a hablar de salud mental, de adicciones, de identidad sexual, de enfermedades que antes solo se mencionaban en susurros. Sin ella, es difícil imaginar el terreno que después pisaron programas y conductoras que llegaron a hablar de esos mismos temas con más cuidado, con más herramientas, con años de aprendizaje colectivo detrás. 12 Emmy no se ganan por casualidad, y una carrera de 21 años al aire tampoco se sostiene solo con preguntas incómodas. Hace falta oficio, disciplina y una conexión real con el público que la sintonizaba cada tarde. Pero el legado de una persona no se mide solamente en lo que cambió para el público que la vio desde su sala. También se mide en la gente que quedó cerca de ella durante ese proceso, y en cómo la recuerdan cuando ya no hay cámaras encendidas, ni rating que proteger. Ahí la cuenta de Cristina queda incompleta. Mucho ganado hacia afuera, mucho perdido hacia adentro. Es el mismo tipo de cuenta pendiente que cargan tantas figuras que ayudaron a cambiar la conversación pública de una época entera. Se les recuerda por lo grande que fueron en la pantalla y casi nunca se cuenta completo lo que esa grandeza les costó puertas adentro. Hoy, retirada en Miami, junto a Marcos Ávila, el hombre que ha sido su esposo desde 1982, Cristina asegura que no extraña las cámaras tanto como extraña otra cosa mucho más simple: la gente de la calle, los desconocidos que la abrazan en vez de pedirle un autógrafo, los que la reconocen por lo que representó y no por lo que pueda darles ahora. A veces cuenta que prefiere una tarde tranquila en su jardín a cualquier alfombra roja, algo que la Cristina de los 90, siempre corriendo entre grabaciones, jamás se habría permitido decir en voz alta. Quizás ahí está la ironía más grande de toda su historia. La mujer que perdió amistades por hablar sin pensar, encontró, al final del camino, que el cariño más honesto no llegó de las estrellas que había entrevistado durante décadas. Llegó de la gente común, la que nunca esperó nada de ella salvo su verdad, tal cual, sin filtro,
sin necesidad de que se la explicaran. En casa, con Marcos, con sus hijos y con John Marcos ya estable después de años de terapia compartida, Cristina construyó finalmente el tipo de vínculo que su carrera nunca le puso fácil. Uno que no dependía de un rating, de una portada ni de una pregunta bien colocada frente a una cámara encendida. Y si esta historia te dejó pensando en cuánto puede costar la sinceridad cuando se combina con el poder de la fama, hay otra mujer que pagó un precio parecido, aunque por un camino completamente distinto. Se llama Salma Hayek, y en el video Salma Hayek, la jaula de oro que escondió durante años, te contamos cómo una de las actrices más admiradas de Hollywood fue cambiando paso a paso su libertad por seguridad, sin que casi nadie se diera cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Te dejo ese video en pantalla para que sigas conociendo a estas mujeres que lo tuvieron todo y pagaron el precio.